¿Por qué estamos aquí y cuál es el objetivo? Probablemente esta es una pregunta que muchos nos hemos hecho y trataré de explicarles esto en la siguiente ilustración. ¿Quién de ustedes, que siendo padre, ve a su hijo descarriarse e ir por malos pasos, no lo toma y se sienta a hablar con él para advertirle que lo que está haciendo le traerá problemas? Y si el hijo, aún siendo pequeño, se porta mal, ¿qué padre no le habla varias veces a su hijo antes de darle una buena nalgada? Esto es prácticamente lo que Dios está haciendo con nosotros, corrigiéndonos. Él ha permitido que vivamos en rebeldía para evidenciar el resultado de la desobediencia. Él se alejó porque nosotros, los seres humanos, hemos decidido vivir ignorándolo y tener nuestros propios gobiernos y nuestra propia justicia. Y Él es tan bueno que aún después de desobedecer sus leyes y vivir por nuestros propios deseos carnales, Él nos da la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a Él. ¿Acaso hay alguien de ustedes que nunca haya sufrido injusticias? Este mundo en que vivimos es consecuencia de nuestra desobediencia. Es sólo así que algunos llegamos a entender que esta forma de vivir que nosotros mismos elegimos es errónea y que nunca encontraremos paz ni felicidad si la justicia depende de nuestras propias manos. Romanos 5:12 dice, así es como funciona. Por medio de un individuo fue que el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte. Y así la muerte se extendió a toda la raza humana por cuanto todos pecaron. Por la misericordia de Dios, sin haberla merecido, todos han sido dados el beneficio de ser considerados justificados ante Él, mediante el acto de la liberación de nuestra esclavitud al pecado que fue alcanzada por Jesucristo el Mesías. Dios en Jesucristo está reconciliando la humanidad con Él, sin tomar en cuenta a los hombres sus pecados, y nos ha confiado el mensaje de la reconciliación. Dios hizo que este hombre que no pecó fuera una ofrenda por el pecado de todos nosotros, para que en unión con Él podamos compartir la justificación de Dios. ¿Qué necesitamos entonces para ser salvos? ¿Qué hacemos nosotros para poder entrar en el reino de Dios? Necesitamos arrepentirnos de corazón por todos nuestros pecados y pedirle perdón a Dios por eso. Creer en el Evangelio, creer que Jesús pagó por nuestros pecados, por los tuyos y por los míos. Reconocer a Jesús como tu Salvador, como tu Señor y Salvador. Y sobre todo, tener fe en Él. Ahora, ¿qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Para entender un poco más qué es la fe, la misma Biblia nos da ejemplos. Por la confianza entendemos que el universo fue creado por la palabra hablada de Dios. Así que lo que se ve no vino a existir de un fenómeno existente. Y sin tener confianza es imposible ser muy placentero a Dios. Porque cualquiera que se acerque a Él tiene que tener la confianza de que en realidad Él existe y que Él es el dador de la recompensa a aquellos que le buscan. Por la confianza, Noé, después de recibir advertencia divina acerca de cosas que todavía no se veían, fue lleno de temor santo e hizo un arca para salvar a los de su casa. Por medio de esta confianza, puso al mundo bajo condenación y recibió la justificación que viene por medio de la confianza. La Biblia nos relata que Noé le contó a la gente lo que Dios le había dicho acerca del diluvio y todos lo trataron de loco y se burlaron. Ninguno creyó hasta que llegó el agua y se los llevó a todos. Pero Noé y su familia creyeron y obedecieron, construyeron el arca y se salvaron. Imagínense, en aquel tiempo no habían máquinas como las que hay hoy en día que facilitan la construcción de este tipo de barcos tan grandes.
Por la confianza Abraham obedeció después de que fue llamado a salir al lugar que Dios le daría como posesión. En verdad salió sin saber a dónde iba. Es importante tener presente que Abraham era próspero, tenía tierras, ganado, ovejas, y dejó sus tierras porque estaba aguardando, esperanzado, la ciudad que tenía fundamentos permanentes, del cual el arquitecto y constructor es Dios. Por la confianza, él recibió potencia para engendrar a un hijo, aunque su edad para eso ya había pasado. Y así también estaba la misma esposa Sara, porque creyó que el que lo había prometido era digno de confianza. Por lo cual este hombre que estaba virtualmente muerto engendró Sara tan numerosa como las estrellas del firmamento e incontable como los granos de la arena en la orilla del mar. Todas estas personas permanecieron confiando hasta que murieron, sin recibir lo que se había prometido. Ellos solo habían visto y recibido desde la distancia, mientras reconocían que ellos eran extranjeros y residentes temporales en la tierra. Claramente, aquí nos habla de un mundo distinto del que conocemos. Hebreos 11 dice: porque personas que hablan de esta forma claramente dan a entender que buscan una patria. Ahora bien, si hubieran estado recordándose de dónde salieron, tenían una oportunidad de regresar. Pero como aspiraban a tener mejor patria, una celestial. Por esto Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la confianza, Abraham, cuando fue puesto a prueba, ofreció a Isaac como sacrificio. Sí, él ofreció a su único hijo, porque ya había creído hasta que podía resucitar a los muertos. Y figuradamente, él así lo recibió. Por la confianza, Moisés, después que había creído, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón y escogió ser maltratado junto con el pueblo de Dios antes que disfrutar de los placeres temporales del pecado. Por la confianza, ellos caminaron a través del mar Rojo, como si por tierra seca. Recordemos que Moisés era quien guiaba al pueblo de Israel con la ayuda de Dios. Y cuando huían y quedaron atrapados entre la tierra y el mar, porque los egipcios los seguían, el mar se abrió para darles paso a ellos, y una vez cruzado el pueblo, cuando los egipcios trataron de alcanzarlo, el mar se los tragó. Y ahora que hemos vivido en este mundo y conocido la consecuencia de una vida conforme a nuestra voluntad, les pregunto, ¿aún les parece interesante este mundo? Les resumiré nuestro mundo bajo nuestros propios conceptos de vida. Stanno vedendo i poliziotti, madonna mia! Oh, madonna, quello che c'entra quel poverino! Madonna mia! Madonna mia santa! Dinamarca impone nuevas restricciones que desata la furia de miles. El grupo negacionista llamado Los Hombres de Negro organizaron una nueva protesta en Copenhague para mostrar su rechazo al gobierno que intenta frenar la propagación de la COVID-19. Me obstinaron a mí pure 8 horas haciendo una cola por una harina pan, no hay medicina, nos están matando. Los familiares acá ratico se nos opinan por la maldita situación del país.
está bueno, de tanta represión, la gente muriéndose en los hospitales, muriéndose en todos lados y ellos lanzando bombas por una gente que lo que estamos aquí es pidiendo por el futuro de nuestros hijos. Pero hay una mejor vida por venir. Dice la Escritura: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por eso el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, ¿en verdad podemos tener una mejor vida que la que hoy conocemos? Claro que podemos. Este es el camino. Jesús le dijo a sus discípulos: cuando vayan por todo el mundo, proclamen las buenas noticias a toda creación. El que confíe y sea sumergido será salvo. El que no confíe será condenado. Crean en el Evangelio. Miren qué amor ha derramado el Padre sobre nosotros, permitiéndonos que seamos llamados hijos de Dios. Y todavía no se nos ha hecho claro lo que seremos. Esto sí sabemos: cuando Él aparezca, Jesucristo el Mesías, seremos como Él. Lo veremos tal y como es. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Arrepiéntete de tus pecados, pide perdón a Dios. Hermanos y amigos, estamos en este mundo para librar la batalla contra el pecado, la desobediencia. Por eso estamos en este mundo temporal y nuestro Maestro, para poder lograrlo, es Jesucristo. Es Él quien nos salva. Algunos dicen: eso de que Jesús vuelve pronto, lo he escuchado desde niño y no ha pasado nada. Al respecto, la Biblia dice lo siguiente: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Evangelio no es solo un mensaje de esperanza, no es como un simple libro de motivación. Es un mensaje verdadero y confiable. Es un libro inspirado por Dios. Anímense a investigar qué es lo que respalda la divinidad de este libro. También Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez, para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Amigos y hermanos, para terminar este mensaje, les pregunto: ¿estás esperando a Jesús? El tiempo para buscar a Dios es ahora. La salvación es por fe y por creer en Jesucristo. Yo decidí creer. ¿Y tú? ¿Qué decides?
Ayúdame a llevar este mensaje del reino a más lugares. Dale like, suscríbete y comparte. Baruch Adonai, Shalom.